¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de August, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de August, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos al nuevo programa del Ojo de Oro, más allá de lo evidente, de Santa Clara del Mar, de la costa atlántica, para todo el mundo y toda Argentina, por supuesto. Hoy con un tema donde la ciencia y el misticismo se funden, el mindfulness, esa atención plena, un conocimiento que hoy se ha hecho muy común en la sociedad, pero tiene un origen muy profundo en el Tíbet, en sociedades secretas, y que a lo largo del tiempo la ciencia, un científico lo adaptó y creó una terapia, porque se dio cuenta que funcionaba para la gente que tenía enfermedades crónicas. Y creó este término, mindfulness, y que hoy la sociedad lo conoce y se ha hecho muy popular. Pero su origen era muy profundo, muy elevado. El mindfulness trata de colocarnos aquí y ahora, porque nuestra mente divaga en el futuro con la ansiedad o en el pasado con la angustia y la tristeza de lo que nos pasó. La mente divaga en esos dos polos. El mindfulness trata de hacernos disfrutar el momento del aquí y ahora, y vamos a estudiar este tema, dándole un nivel de profundidad mayor, junto a Emilio Garib, que se está comunicando desde Catamarca, en Argentina, que es el instructor de AGEACAC Argentina, y con él vamos a ir navegando en sus orígenes y realmente cuál es el fin del mindfulness. Cuando quieras, Gonzalo, me avisas. Emilio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Maximiliano, buenas noches. Buenas noches, Muchas Emilio. gracias por la invitación. Nuevamente aquí en el programa del Ojo de August. Bueno, un tema profundo que tiene un origen en escuelas místicas y que hoy la ciencia lo conoce como mindfulness. Así es. Es un tema que se fue poniendo de moda en distintas áreas de la sociedad, realmente con un éxito, ¿no? Porque pudo impactar en el área laboral, en el área privada, en la salud, como vos recién estabas explicando. Y queremos aprovechar esta oportunidad para profundizar qué es el mindfulness y el origen del mindfulness y cómo nosotros podemos vivirlo en el diario vivir, en nuestras experiencias cotidianas, en lo más simple, en todas las experiencias del día a día. Bueno, cuando quieras podemos comenzar. Ahí estamos con la segunda plaquita, que es el laberinto de la experiencia. Sí, hemos elegido esta placa, esta imagen que representa la mente de cualquier persona que se sumerge, se introduce en el mundo del conocimiento, en el conocimiento ya sea de la filosofía, de la ciencia, de lo espiritual, de lo esotérico, porque la mente trabaja como una base de datos en el cual nosotros le vamos metiendo un montón de información, un montón de conocimientos, que en un momento la persona queda como perdida, queda como dentro de un laberinto. Este laberinto representa en la mitología griega exactamente eso, ¿no? Está el mito de Ariana.
Sí, el mito de Ariadna, en el cual Ariadna, el hilo de Ariadna es ese hilo conductor que representa el despertar de la conciencia, el ejercicio de la conciencia en este mundo de las teorías y de las ideas. Y, y queremos empezar con este tema porque el mindfulness apunta a eso, apunta a poder despertar y Tenemos ejercer la un ruedito conciencia atrás. sumergiéndonos en el instante, sumergiéndonos en el presente, permitiéndonos como abrir las ventanas de percepción hacia lo real de la realidad. Porque cada uno de nosotros se va armando una realidad, pero existe lo real de la realidad, aquello que es, digamos, la verdad, que tanto Buda como Jesús hablaban de la verdad, pero ninguno de los dos la explicó. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que experimentar en su propia realidad lo real. Sí, yo siempre explico brevemente a veces para que se haga entender esto, que nuestros sentidos perciben el 5% de lo que existe, de la realidad. Cuando vemos un árbol, no vemos el árbol, vemos una parte de eso que llamamos árbol, una imagen, una impresión de eso que hoy la ciencia lo sabe, y el cerebro crea esa ilusión, llega a esa información, el cerebro arma, de todos los pedazos arma una ilusión y vemos un árbol, pero eso no es la realidad. Por Entonces, eso es que a niveles más elevados, obviamente que nosotros estamos en un estado de una hormiga. Sí, exactamente. O sea, que tenemos la capacidad o el potencial latente para poder percibir muchísimo más de lo que hoy por hoy estamos percibiendo. Y eso lo debemos a distintos aspectos de nuestra vida, tanto de nosotros mismos, porque cuando hablamos del autoconocimiento tenemos ideas, imágenes, conceptos de nosotros mismos, que cuando uno empieza a experimentar esto del ejercicio de la conciencia, del mindfulness, de la meditación, del estar aquí presente, de autoobservarse, empezamos a descubrir cosas de nosotros mismos. Y de eso habla este laberinto. La mitología cuenta que Teseo había un minotauro que era una amenaza, y Teseo era un rey y se ofrece para vencerlo, capturarlo. Y el minotauro estaba en el centro del laberinto. Y para no perderse en ese laberinto, Ariadna le entrega un hilo sagrado, con el cual Teseo, por eso acá dice el hilo conductor, con el cual ese hilo es la conciencia. La conciencia es el sentido que nos permite percibir lo real de la realidad. Así como nosotros tenemos los 5 sentidos que lo va a utilizar la mente para poder percibir el mundo exterior, el alma, la esencia, tiene la conciencia, que es el órgano de percepción que nos permite capturar, llegar al centro sin perdernos en las teorías. En el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la religión, de la filosofía, nosotros tenemos que entender que el que va a hacer transitar ese camino, el que va a hacer, hablando en términos de la mitología griega, los 12 trabajos de Hércules, es la conciencia. Exactamente. Por eso las enseñanzas, la cultura gnóstica, lo que plantea es el despertar de la conciencia, porque es la herramienta que la persona va a tener para hacer su trabajo de tipo interno, para experimentar la alquimia interna, esas grandes transformaciones. Y eso lo hace la conciencia, no lo hace la mente, no lo hace el intelecto. Son instrumentos que sirven para cierta funcionalidad. La mente sirve para una funcionalidad limitada y la conciencia es un estado, una herramienta superior que sirve para entender otra realidad, que no la usamos. Nosotros planteamos que la conciencia se puede expresar a través de la mente o a través de las emociones.
Exactamente. utilizando a la mente como, Un canal. sí, como herramienta. Ujú. En vez de utilizar una teoría, una información que normalmente es prestada, utilizamos la conciencia. La conciencia tiene Bueno, esa luz que nos permite por ver. eso cuando miramos para atrás encontramos que los yogis sabían más de física cuántica que la física cuántica tradicional. Hablan de la mente y los conceptos que hoy se están descubriendo. Ellos ya lo sabían, de la ilusión del mundo, de la conciencia y todo. O sea, porque usaban Ellos otra... plantean que el mundo es maya. Es más una ilusión. Ellos usaban otra energía, otra herramienta para entender la realidad, que era la conciencia, que no es el intelecto, que es algo inferior. Por eso Fíjate que el contenido, teoría digamos, que atómica, tenían era muy amplio. la teoría atómica habla, viene de los egipcios. El origen de la teoría atómica, que hoy se le estudia como teoría atómica porque todavía no hay un instrumento realmente que pueda penetrar en un átomo, porque cuando se le proyecta una luz para poder verlo, ¿no? En estos microscopios extraordinarios que la ciencia logró desarrollar, al proyectar luz, es como que se pierden partes de eso, del átomo, porque el átomo es multidimensional. Uh-huh. Cuando Aristóteles trajo eso que es la metafísica, la metafísica es aquello que va más allá de lo físico. Por ejemplo, un pensamiento es físico, una emoción es física. No, No, no existe en este plano. no. Para vos es súper real. Es real porque Bueno, tenemos la percepción, pero no podemos verla, pero tiene una densidad que no está en este plano. pero a la vez tiene una expresión física. Sí. Todo pensamiento y toda emoción tiene, digamos, su asiento en ciertas sustancias químicas. Sí. Uh-huh. El amor, la enseñanza, las tradiciones gnósticas dicen que el amor o la paz en el mundo físico son sustancias, y hoy la neurociencia está investigando y logra descubrir cuáles son esas sustancias. Sí, relaciona sustancia con estados y dice, bueno, este estado generó esta sustancia. Y dice, bueno, la paz es esto para la neurociencia, para la química. Y así van creando un entendimiento de la mente humana, el cerebro humano. Por eso es que arrancamos con esto del laberinto de la experiencia del mito griego de Teseo, el Minotauro y Ariadna y su hilo conductor, que es la conciencia, para hablar del despertar de la conciencia, y lo vamos a tener como base conceptual para poder profundizar lo que es el mindfulness. Bueno, ¿querés continuar? Entonces, sí, por favor. La siguiente plaquita dice gnosis en griego. Y dice, es un funcionalismo de la conciencia. Y dice que si nosotros lo traducimos al español, vamos a ver que dice con conocimiento y sabiduría. Porque la gnosis es un funcionalismo de la conciencia, y ahí volvemos al mundo de las ideas, de las teorías, de las creencias que se depositan en la mente. La palabra conciencia ciencia significa conocimiento. Entonces, la conciencia es aquello que nosotros podemos percibir de eso que estamos estudiando, lo real de lo que estamos estudiando. Nosotros podemos estar estudiando medicina, física, química, metafísica, astrología, astronomía, pero podemos llegar a estar teniendo un proceso de recibir toda esa información en la base de datos de nuestro laberinto mental, y otra cosa es la conciencia que nosotros tomamos de esa información, es poder palpar lo real de lo que nosotros estamos estudiando. La mente tiene sus tiempos y la conciencia maneja otros tiempos, pero como para ir graficándolo, a mí me gusta explicar, me gusta
imaginarlo al despertar de la conciencia como que estamos en un sótano, en una sala muy, muy oscura, que no se ve nada, nosotros no podemos percibir nada. Y en un momento encendemos un fósforo. ¿Cuánto tiempo dura el fósforo? Sí, segundos. Segundos. ¿Por qué? Porque, y con ese fósforo, con esa llamarada, se genera un resplandor. Y ese resplandor nos permite percibir lo que hay en ese sótano, nos permite percibir los objetos, nos permite percibir dónde está la salida, cuál es el camino que podemos llegar a transitar. Y esta imagen para mí es muy profunda, porque representa el despertar de la conciencia, representa la gnosis real en un instante, pero es un instante, es un momento, porque el fósforo dura segundos. Entonces la persona va teniendo despertares, gota a gota. O sea, la persona va activando su conciencia momentáneamente y en esa activación de la conciencia se proyecta la luz de la conciencia que nos permite ver gradualmente. Pero la persona lo va viviendo en un momento y después se duerme. La persona, con eso que captó, puede transitar un camino que lo lleva de un punto a otro en su avance del autoconocimiento, o que lo puede utilizar para comprender situaciones, para descubrir aspectos de su psicología, para poder descubrir traumas complejos, aspectos de su personalidad. Entonces ya ve el camino. ¿Tenemos señal ahí? Observar los distintos objetos. Pero es una llamarada que dura un instante. Y esa conciencia se va despertando en áreas de la vida íntima de la persona. No es el despertar, no es un sol, un amanecer de un sol que se hizo presente. Es una pequeña llamarada de un fósforo. Sí, digamos que te da la luz suficiente para transitar una parte, una fracción de ese camino y uno después vuelve a la oscuridad. Es lo que habitualmente, bueno, que esto se enseñaba con la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino era todo metafísica, y que uno salía de la lámpara, el mago, el genio salía, pero tenía que volver a la lámpara en algún momento. El genio Entonces, era la esa conciencia es la que puede conocer. Por eso gnosis se traduce al español como conocimiento, porque la persona que despierta la conciencia en un instante puede conocer. Pero no es el conocimiento que yo estoy leyendo, no es el conocimiento que recibimos en una conferencia, sino lo que la persona realmente puede percibir de lo real de esa realidad, que es su mundo interior. Y ese camino que va transitando, porque dijimos, la persona ve ese sótano, ve la salida, entonces la persona activó la conciencia en un área de su psiquis y puede transitar un punto, un camino, una senda, de acá hasta allá, y eso le da una sabiduría. La experiencia de la vida real en el ejercicio de la conciencia le da una sabiduría. Tenemos un ruido de fondo de la casa, te aviso por las dudas. Te aviso por si hay gente ahí. Está llegando el ruido. Bien. ¿Querés continuar con la siguiente plaquita? Sí, avancemos. Bueno, esta placa con esta línea del tiempo nos explica un poco cómo nace esto del mindfulness contemporáneo. Porque la palabra mindfulness es una palabra del inglés, en la cual un monje alemán, o de origen alemán, que vivía en Sri Lanka, un monje tibetano que vivía en un monasterio, en el cual practicaba el budismo, él hacía las traducciones. Entonces, iba traduciendo y para poder expresar lo que era una palabra que
que en el idioma, en Pali, la palabra sati, él quería como poner una palabra que represente al sati budista. Entonces, acuñó la palabra mindfulness como para traducir del Pali la palabra sati al inglés. Y la palabra sati significa atención plena, significa conciencia, significa recordar, volver al presente, esa conciencia lúcida, esa atención lúcida. Y eso significa mindfulness, que significa una mente lúcida. Entonces, sí, a veces usamos las palabras, pero no logran definir el concepto. Es muy difícil que a veces las palabras, ciertas palabras, definan ciertos estados. Esa, digamos, esa amplitud, claro, y esa profundidad que una palabra puede encerrar. Sí, sí, sí. Décadas después, un médico que los pacientes de este médico, que es Kabat-Zinn, tenían dolores crónicos, enfermedades crónicas, situaciones que él practicaba budismo, él practicaba lo que es la ciencia de la meditación y todo ese budismo, no en teorías, sino en la práctica real, ¿no es cierto? Él se da cuenta que sus pacientes necesitaban empezar a encontrar por sí mismos un equilibrio psicológico, emocional, un equilibrio en el sistema nervioso, en las glándulas, en todo lo que es ese universo de la persona. Entonces tuvo una idea genial de sacar, digamos, entre paréntesis, sacar del budismo esto que es el sati, esa atención plena. Es la internet. A generar ese estado de atención, ese estado de mindfulness, ese sati del budismo, para encontrar el equilibrio necesario para salir de sus dolencias, del dolor crónico, de esas enfermedades. Entonces creó un programa de reducción del estrés basado en la atención plena. Y fue un éxito, porque fue descubriendo que sus pacientes podían abordar a través de estas prácticas, de este camino que empezaron a transitar, un equilibrio y con eso la curación de enfermedades crónicas. Entonces se repercutió en el ámbito de la medicina y después repercutió en ámbitos laborales y hoy la palabra mindfulness es una moda y es conocida en muchas áreas de la sociedad, muy bien vistas, con muy buena publicidad. Entonces, nosotros la hemos utilizado y la queremos profundizar porque el gnosticismo y el budismo son, digamos, como dos caras de la misma moneda. El gnosticismo es un sincretismo cultural que allá en la antigua Grecia, tanto Pitágoras fue un buscador del conocimiento, de la sabiduría, que él, a pesar de ser griego, estuvo como muchísimos años en Egipto, en la India, en el Tíbet, y después vuelve a Grecia y se transforma en ese gran sabio, en ese hombre de conocimientos que hoy nosotros lo conocemos como a través del teorema de Pitágoras. Que es lo único que conoce la sociedad, eso iba a decir, o sea, muy poco de lo que era Pitágoras. No se conoce. Por ejemplo, él tiene un libro que a mí me gusta mucho la medicina, y él tiene un libro de medicina que hace un estudio sobre 50 tipos
de ajos. ¿Ves? ¿Mm? Estamos hablando varios miles de años atrás, ¿no es cierto? Y eso, así va surgiendo la gnosis, como ese sincretismo que absorbe el conocimiento de los antiguos egipcios, el conocimiento de la India milenaria, del Tíbet, y se va integrando en una simbiosis de conocimientos que después fue un faro para la humanidad. Después vino Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles realmente y Platón repercutieron mucho en Occidente. Aristóteles le dio un aspecto muy científico a la filosofía. La filosofía de la antigua Grecia no era, digamos, era el amor por la sabiduría, pero era una sabiduría universal, una sabiduría que profundizaba en las distintas áreas de la vida. En ese tiempo el conocimiento se puso al manto de la filosofía. Con el correr de los siglos se puso el manto, por ejemplo, en el Renacimiento, en Europa se puso el manto del arte, pero todos esos grandes artistas del Renacimiento eran grandes filósofos. Tenés, por ejemplo, un Leonardo da Vinci, como para demostrar como un ejemplo, ¿no? O tenés después, posteriormente, con el tiempo, a un Beethoven. Beethoven era un gran filósofo, y la mayoría de esos grandes compositores de la música clásica fueron grandes filósofos. Ellos estudiaban esa alta filosofía y la expresaron a través del arte. Y el conocimiento va adoptando distintas formas, ya sea el arte, la filosofía, la ciencia, la mística, la religión. Sí, y transmitían estados superiores, experiencia que ellos tenían en estados superiores de conciencia, la transmitían a través de su arte, como las sinfonías de Beethoven, etc. Mozart. Que te permiten mimetizarse. Por ejemplo, vos tenés agua en un estado natural y le pones en la heladera, cambia su temperatura, porque se mimetiza con ese ambiente. Cuando nosotros Exactamente, escuchamos sí. cierto tipo de música clásica, Se iguala a ese ambiente, sí. Nuestro cerebro, sí. Nuestro sistema nervioso, nuestras glándulas, toda nuestra estructura, tanto celular como atómica, entra a vibrar en armonía con esas vibraciones de, suponete, una novena sinfonía de Beethoven, que para mí el tercer movimiento de la novena de Beethoven es una de las obras o piezas musicales que tienen sentimientos más puros que podés encontrar. Son exaltaciones para la mente y el corazón de una persona que lo está escuchando. Sí, nos ponen en estados muy superiores no naturales, digamos, muy superiores de conciencia, la vibración que tienen muy alta. Y eso es el mindfulness. Uh-huh. Sí, son instrumentos para estados superiores de mindfulness, digamos. Como para cerrar esta idea y pasar a la próxima diapositiva, bueno, lo que logró hacer este médico, Kabat-Zinn, él saca de un contexto teórico, por así decirlo, de una escuela, una práctica. La práctica que nos lleva al despertar, al ejercicio y al despertar de la conciencia, lo cual nos va a permitir hacer luz propia, y eso es el mindfulness. Pero yo digo que lo saca de un contexto porque en esas escuelas hay código de ética filosófico, tanto para afuera como para adentro. Entonces, esos códigos de ética aplicados con el mindfulness o a través del mindfulness le permite a la persona hacer un trabajo de tipo espiritual y trascender sus formas de ser. uh-huh. O sea, cuando en esa
en ese diálogo que tuvimos sobre los aspectos más simples de la alquimia, cuando hablamos de la alquimia, decíamos que la alquimia es la ciencia de las transmutaciones, y la palabra transmutación implica cambio, transformaciones de un estado grosero en un estado sutil. Y para experimentar, para vivir eso, nosotros tenemos que hacerlo a través de esto que es la atención plena de la conciencia. Podemos pasar... Bueno, siguiente plaquita. Sí. ¿Qué es verdaderamente el mindfulness? Es la práctica de atender de forma intencional al momento presente. Es lo que nos sumerge aquí y ahora, con una actitud de apertura, de aceptación y de ausencia de juicio. O sea, nos libra ese estado de atención, nos saca de todo tipo de prejuicio que nosotros podemos emitir. La mente, cada vez que está observando algo, tiende a calificarlo. Y dice, esto es bueno, esto es malo. Y en base a ese tipo de pensamiento, de emitir adjetivos calificativos, y normalmente en estado en piloto automático, surge una emoción. Y la emoción es una respuesta ante ciertos estímulos de impresiones nuevas o de recuerdos, que son respuestas, digamos, biopsicológicas o psicobiológicas. Krishnamurti decía que cuando uno miraba una flor y pensaba en la palabra flor, dejaba de ver de la flor y se remitía al pasado, que era el concepto. Que la mente no vivía el presente ni aquí de ahora, sino vivía en el pasado. Porque no podía tener la contemplación. Fíjate lo que estás diciendo. Sí. Qué impresionante. Sí, impresionante, sí. Es muy fino. Ese pensamiento nos sacó al pasado. Nos abstrae de lo real de la realidad. Sí, nos saca de lo real. Y cuando nosotros estamos en un estado de silencio mental, nos conectamos a través de la conciencia con lo real de la realidad. Fíjate que se dice que cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Sí, cada uno vive en su burbuja. Cada uno crea su propia realidad. Sí. Pero en un momento de atención plena, en un momento de despertar de la conciencia, nosotros nos conectamos con esa mente cósmica, nosotros nos conectamos con esa gran realidad que trasciende las pequeñas realidades que todos nosotros Sí, vemos la realidad en sí. Sí. El mindfulness no busca eliminar pensamiento, emociones, sino lo que busca es que nosotros aprendamos, como ya vamos a ver en diapositivas que vienen, a desdoblar la atención plena hacia afuera y hacia adentro, y podamos descubrirnos a nosotros y observarnos. Y ya vamos a explicar con profundidad qué significa esto. Vamos a la siguiente plaquita. Sí. Los beneficios validados científicamente. ¿Por qué se logra crear este tipo de beneficios, como por ejemplo la reducción del estrés y la ansiedad, o mejorar la concentración, o poder autogobernar conscientemente las emociones? ¿Por qué nos permite un mayor bienestar general? Fíjate que estamos utilizando la palabra atención. Y si estudiamos la palabra atención, está compuesta por dos palabras. A, que significa no o sin, implica no o sin, y tensión. O sea, podemos llegar a decir que es sin tensión. Sin tensión de tipo mental, sin tensión emocional, sin tensión en ese sistema nervioso, en ese sistema glandular. Entonces, esa tensión es lo que te produce el estrés, ya sea físico, ya sea psicológico, emocional, mental. Y cuando nosotros empezamos a buscar crear ese estado de atención,
el cuerpo, la mente, las emociones, toda esta química que es nuestro cuerpo, tiende a equilibrarse, a armonizarse. Es como un shock que produce la conciencia para resetear en un segundo todo nuestro sistema. Entonces, todos estos beneficios se logran gracias a la eliminación momentánea de la tensión que estamos teniendo. Vamos a pasar a la Recién de próxima. plaquita. Y esa falta de tensión nos lleva a otro estado de conciencia. Exacto. Que es el estado que nosotros buscamos abordar ya sea para curarnos físicamente o para entrar en el mundo de la comprensión. Uh-huh. Acá dice, donde está la atención, está la conciencia. Y nosotros a esto del mindfulness le vamos a utilizar un término que técnicamente es preciso, se llama recuerdo de sí. Ese recuerdo de sí es un estado de atención consciente, en el cual, fíjate que nosotros todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, gran parte del día, toda nuestra atención está proyectada hacia afuera, a través de ese mundo de los eventos, ese mundo exterior, a través de los 5 sentidos. El recuerdo de sí, fíjate que habla de recordarse a sí mismo. O sea, la palabra implica que me acuerdo que existo y me empiezo a prestar atención y empiezo a desdoblar la atención, tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea, a sentirme, a percibirme, a sentir mi cuerpo. Cuando una persona empieza a experimentar el recuerdo de sí, por ejemplo, ahora, si lo estamos sintiendo, vas a ver que vas a sentir tu cuerpo, vas a sentir tus piernas, vas a sentir tus brazos, todo tu cuerpo, empezás a prestar atención a las respiraciones, y ese proyectar la atención hacia vos mismo, fíjate que naturalmente nos liberamos de tensiones. Uh-huh. Sí, porque si no queda atrapada afuera. Entonces, el recuerdo de sí es un estado de conciencia en el cual la persona tiene la capacidad, tiene la posibilidad y la capacidad de desdoblar la atención hacia afuera y hacia adentro. Sí. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una película de acción, en esa película tenemos todos nuestros sentidos dentro del televisor. Uh-huh. Y entramos a tener muchas tensiones emocionales, tensiones físicas, nos ponemos duros. Ese es un momento extraordinario para entrenarnos en esto del mindfulness, el recuerdo de sí, de la atención consciente, y empezar a ver la televisión, pero siento el cuerpo, me empiezo a autopercibir. Y a medida que uno se va entrenando en eso, en esto de recordarme, de sentirme, de autopercibirme, empezamos a crear lo que se llama el sentido espacial. Cuando vos estás observando una sala, una habitación donde estás, y empezás a observar con la mente sin pensar, simplemente observas y observas, vas a ver que en un momento vas a empezar a sentir ese sentido espacial. Lo mismo sucede cuando vos te empezás a autoobservar. Cuando empezás a dirigir la atención hacia vos mismo, hacia tu mente, tus sensaciones, tus emociones, tus sentimientos, empezás a sentir un sentido espacial. Sí, lo que hace el sentido espacial es unificar esos dos mundos, porque la persona ante una situación ve todo lo que se dispara dentro de uno en ese momento y cómo está interactuando esa situación afuera y todo lo que se me está generando a mí adentro cuando estoy en el recuerdo de sí.
si llega una persona que a mí no me cae bien y me está generando tensión, solo verla, y tengo ganas de irme, y no me puedo ir porque tengo que estar en la oficina o en una reunión, y todo eso es, o sea, lo que menos estoy prestando atención es la reunión capaz, y estoy tensionado, molesto porque lo tengo ahí enfrente, no lo quiero ver, no lo aguanto. Si uno estuviera en recuerdo, si vería todo ese caos interno, vería la situación externa y uno podría moverse en el tercer estado de conciencia, digamos, en estado de plenitud, viendo esa interacción. Eso es el sentido espacial, que es muy fino, en nosotros se pierde. Y vos fíjate lo siguiente, todo lo que vos estás experimentando en ese momento es una respuesta, son Sí. emociones, Uh-huh. que es una catarata química. Sí. Una emoción, científicamente hablando, dura en el cuerpo 90 segundos. 90 segundos. Las emociones son fuertísimas, se sienten. Atrás de esa emoción hubo pensamientos. Pensamientos que normalmente fueron en piloto automático y no la vemos. Uh-huh. No los percibimos. Cuando uno empieza a tener este estado y empezás a percibirte y entra a la sala esa persona con la cual tenés conflicto y vos empezás a proyectar tu atención, la atención de tu conciencia, volvemos al ejemplo del fósforo. En nuestro sótano psicológico, oscuro, en ese momento uno enciende ese fósforo. Y donde está la atención, no hay tensión. Uh-huh. Entonces nosotros podemos percibir todo eso, todo ese oleaje, todos esos estados psicológicos que se empiezan a producir. Entonces ahí empezamos el camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento, porque puedo ver las asociaciones psicológicas que se van produciendo Uh-huh. a nivel mental, emocional, todas esas reacciones internas, todo ese colapso que se está dando internamente. Lo podemos observar y la idea es que nosotros tenemos que aprender a observar para conocer, para descubrir, sin juzgar, sin justificar, sin condenar, sin censurar, sin reprimir, porque cuando nosotros ejercemos esos aspectos sobre nosotros mismos, estamos ocultando. Es como tapar un basurero que está largando mucho olor, le ponemos una tapa. Sí, es como sonreír y cuando yo estoy tensionado lo quiero matar y estoy sonriéndole. Está todo bien, pero dentro estoy por explotar. Sí. O sea, estoy tapando toda esa hoguera que está en el mundo interior, que no hay cero comprensión, no entro en recuerdo de sí. Y bueno, trato de manejar el mundo exterior, sostenerlo con alambre, pero no lo puedo hacer. Bueno, ¿por qué? Porque en esos momentos puedo observar el colapso que hay en mi sistema interno, biológico y psicológico, pero no estoy verdaderamente en recuerdo de sí. Claro. Porque colapso, pero en vez de luchar contra mis emociones, contra mis instintos violentos, tengo que luchar por ejercer la conciencia, por activarla a través de la atención, observar, ser un contemplador de mi mundo interior, de ese paisaje que está dentro, que está colapsando, es una tormenta, es un tsunami emocional. Entonces, el recuerdo de sí me permite, a través conjuntamente con la autoobservación, toda esta atención plena, consciente, nos permite autodescubrirnos y nos permite gobernar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestra mente,
de una manera correcta, de una manera apropiada para no producir daños. Exactamente. Y usamos ciertos canales, digamos, el hombre tiene ciertos canales de percepción, para ir continuando, que, digamos, donde se recibe esa información del mundo exterior y se procesa. Exacto. Fíjate qué interesante esto de los canales de percepción, porque todo el mundo... ¿Querés poner la siguiente plaquita? Y me decís sí. el tiempo, cuánto vamos más o menos. Bueno, tenemos tiempo. Cuando hablamos de esto de percibir o de órganos de percepción, siempre la mayoría de las personas consideramos que tenemos 5 sentidos de percepción. Y en realidad eso se llama exterocepción, que es la capacidad que tiene la mente de percibir a través de los 5 sentidos que son hacia afuera, que es la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, con los cuales nosotros podemos recibir impresiones del mundo exterior. Pero en anatomía se estudia que aparte de estos órganos de exterocepción, tenemos dos canales bien definidos en el sistema nervioso en el cual viaja la información del cuerpo. Y uno es la propiocepción, que te permite saber la posición que estás teniendo, ¿ves? O ahora sabes que estás sentado, puedes caminar, puedes tener cierto equilibrio, coordinación, una conciencia corporal. Vos caminás, andás, vas y venís, o andás en bicicleta, en moto, manejás el auto, sin la necesidad de estar observando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te está llegando toda una información a través del sistema nervioso que va al cerebro y que le dice, le manda toda la información de tu cuerpo. Pero a la vez también tenés otro canal de comunicación en el sistema nervioso que se llama interocepción, que tiene la capacidad de percibir un montón de sensaciones internas de tu propio cuerpo. Entonces te está llevando información. Si tenés frío, si tenés calor, si tenés hambre, si tenés necesidades, ganas de ir al baño, si tenés necesidades de orinar, vos podés observar el ritmo cardíaco, las respiraciones, las emociones, todo eso, toda esa información que te estoy diciendo va a través de este canal de percepción. Entonces, cuando nosotros hablamos del recuerdo de sí, de empezar a desdoblar la atención, es no solamente llevarlo a través de los 5, la atención mental, que no vaya solamente hacia afuera, sino que a empezar a autopercibirlo. Por eso tenemos esto, el aprender a utilizar la interocepción. Sí, el ejemplo básico es cuando a veces hay gente que se enoja o está de mal humor simplemente porque no comió. Porque no comió, y eso es muy común, y conozco muchas personas así, y se ve. Y la persona no lo puede manejar. No. Yo he visto situaciones complicadas que si no comió algo, se pone intenso. Sí. Se pone violento. Sí. Hasta discutir, se ponen la vez a pasada discutir. te comentaba de un amigo, una persona con la que trabajé, que él le agarraban ganas de orinar y caía en estos estados, como vos decís, del hambre. Y él no se daba cuenta que le agarraba una ansiedad y tenía que ir al baño, y si no podía ir al baño por A o por B, se ponía muy intenso y con cierta violencia. Y en un momento, un día, le hago un ejercicio y lo invité a que se observe
que ejerza esto de la autopercepción, que observe sus sensaciones, que vea qué le está pasando, y él toma conciencia que tiene la vejiga llena, que tiene ganas de necesidades de orinar, y cuando su mente toma conciencia de esta necesidad física, listo, la ansiedad se fue la ansiedad. apagó. Fue un instante. ¿Por qué? Porque esa ansiedad lo genera el cuerpo para que la mente tome conciencia, para que la persona tome conciencia que hay una necesidad, que hay una urgencia. Sí, sí. Entonces, es una alarma. esa ansiedad. Se le vuelve como una alarma a la persona. Es una alarma. Es una alarma. Y las emociones normalmente son alarmas. Sí, totalmente. El miedo es una alarma. El miedo es una alarma que nos avisa de un peligro. Pero uno la puede gestionar. Como estamos hablando intelectualmente, la persona es como, Platón tenía un diagrama, una forma de explicar lo que es la mente, el cuerpo, las emociones, la personalidad, que es ese, Gurdjieff lo habla en la parábola del carruaje, pero que en realidad viene de Platón. El carruaje es el cuerpo físico. Los caballos, según Platón, uno es la personalidad, el otro las emociones. Y el que dirige, el cochero, el que va manejando el carruaje, es el intelecto. Y lo hace a través de las riendas. Con las riendas maneja las emociones, maneja la personalidad. Y las riendas significan la autoobservación. Esto de proyectar la atención consciente a las emociones. Claro. Sí, que realmente debería manejar el carruaje, la conciencia, en alguien más elevado. Y el que le da la orden, el que le tiene el rol del cochero, la razón de ser del cochero es transportar a alguien. Claro. Y en este diagrama, en esta gráfica, en esta pedagogía, el cliente es el ser. Entonces, el que le da la orden es la conciencia, es el espíritu de la persona que le da la orden al intelecto para que administre, maneje las emociones y a la personalidad. Bien. Entonces, para cerrar la idea, esto, cuando hablamos de recuerdo de sí, de mindfulness, de atención plena, estamos hablando de utilizar conscientemente, prestar atención a estos tres canales de percepción, hacia afuera y hacia adentro. Entonces podemos pasar a la siguiente práctica. Fundamentos de la práctica. Que habla de los fundamentos de la práctica. Y nos dice 4 cosas. Nos habla, que ya lo venimos desarrollando, que es la atención plena, que es esa capacidad de dirigir la conciencia al aquí y ahora, tanto hacia afuera como hacia adentro. La capacidad de la aceptación, que cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de tener el estado, la paciencia, la capacidad para aceptar las cosas tal cual son, sin buscar forzarlas. Dejar que las cosas fluyan sin forzarlas. Porque habla de aprender a colaborar con lo inevitable. Hay cosas que nosotros tenemos acceso para manejar ciertas cosas, pero otras cosas no. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros buscamos manejar o manipular ciertas cosas que no nos corresponden. Y ahí es cuando nosotros empezamos a forzar. Forzamos situaciones, forzamos personas. Y no le damos los tiempos a las personas, por ejemplo. Y eso es porque la persona cae en un capricho. Y para nosotros poder dominar el pensamiento, tenemos que tener una mente
que no sea caprichosa, que no sea testaruda, que no sea ligera, sino que sea reflexiva. La mente tiene que aprender a entrar en esos estados de pasividad. La mente es receptiva, es femenina. Ujú. Por eso el estado correcto, el estado natural de la mente es la contemplación, es percibir. Pero nosotros tornamos una mente que está todo el tiempo con la radio encendida, en piloto automático. Y todo eso son desequilibrios. Sí, sí, Y es lo habitual. esos desequilibrios mentales que tenemos, ese ruido mental, todo ese estado de piloto automático en los pensamientos, hace que venga una catarata de emociones afines a esos pensamientos, como respuesta a esos pensamientos, que van produciendo estrés, que van produciendo un desequilibrio en nuestra biología, en nuestra anatomía, en nuestra armonía de nuestro mundo interior. Y vamos perdiendo calidad de vida, vamos perdiendo la capacidad de disfrutar el instante. Y la mente, ese ruido mental, nos va sacando del instante, nos va sacando de esa conexión que tenemos que tener con el entorno que nos rodea. Entonces empezamos a relacionarnos con personas y dejamos de ver a las personas tal cual son, sino que empezamos a crear una imagen de las personas y después nos basamos eternamente con esa imagen sin descubrir a las otras personas tal cual son. Es lo que decía de la flor, el pasado. Exacto. Me El recuerdo. ejemplo ese pedagógico que tocaste de Krishnamurti es extraordinario. No, sí, sí, Porque muy nosotros profundo. pensamos la flor, no la sentimos. Ujú. Sí, Por eso Krishnamurti dice algo que me parece genial con esto del no juicio, porque el próximo paso, el próximo fundamento de la práctica es el no juicio, ¿no? El evitar clasificar lo vivido como bueno o como malo. La flor, cuando nosotros decimos es linda o la comparamos con otra flor, dejamos de ver la flor. dejamos de ver la flor. Nos desconecta de la flor. Sí, sí. Y así vivimos y no nos permite conocer la flor. Por eso la conciencia es la única que tiene la capacidad real de conocer. ¿Querés continuar con la siguiente plaquita? Ya Sí, estamos terminando. no, antes de hablar de la Sí. próxima placa, Dime. fíjate vos la intencionalidad. Es Sí. esa voluntad, esa intención que nosotros ponemos para vivir ese recuerdo de sí. Claro, lo que pasa es que si no estaríamos en lo mecánico, en el piloto automático. Si no hay Es lo que nos intencionalidad, saca el piloto automático. no podemos salir del piloto automático. Bien. Obviamente En la tiene que haber próxima placa. lámina, diapositiva, tenemos 4 aspectos extraordinarios, porque hablan del espectro de entrenamiento que nosotros podemos vivir para entrar en esto del mindfulness, del recuerdo de sí, de estados de conciencia. Y vamos desde la derecha para la izquierda. A la derecha tenés la práctica formal. La práctica formal es la meditación formal. Es sentarse en una silla y seguir los pasos de la técnica de la meditación, que habla de una postura, que habla de una relajación, que habla de una concentración para poder llegar a tener un equilibrio mental, emocional, químico, físico, que te permita en un instante, ¡poc!, la llamarada de la comprensión, se prende el fósforo y ya entras en el 4.º nivel de la práctica de meditación,
que es propiamente el estado de meditación, Ujú. en el cual se enciende, se activan centros superiores de la máquina humana, como es el intelecto superior, como es la emoción superior. Y ahí es cuando la persona tiene la capacidad de conectarse con lo real de la realidad. Ujú. Si vamos de derecha a izquierda, lo próximo que sigue es el body scan, ¿no? El escanear el cuerpo. Cuando una persona busca ese recuerdo de sí, ejerce un escaneo del cuerpo, empieza a llevar la atención mental al cuerpo, empieza a sentirse, a percibirse físicamente, porque nosotros en primera instancia somos este cuerpo. Uh-huh. No podemos conocer a aquello que está más allá de lo físico si no conocemos lo físico. O sea, eso se llama coherencia. Entonces, la persona empieza a percibir su cuerpo. Y recién hablábamos de esos canales de percepción, ¿no? El interocepción, que es esa capacidad de sentir el cuerpo. A nosotros en este momento nos está llegando al cerebro toda la información del cuerpo. Entonces vos activás la conciencia, empezás a observar, a prestar atención a esa información que está llegando a tu cerebro de tu cuerpo. Entonces empezás a sentir tus miembros, tus extremidades, la respiración, en el mejor de los casos con concentraciones profundas hasta el ritmo cardíaco. Y es interesante esto de las respiraciones conscientes, porque hay un timón en esto de los estados de conciencia, que es la respiración consciente. Porque en la base de los pulmones está el diafragma. Y el diafragma no es solamente un músculo, el diafragma es un receptor, es como un receptor que el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es donde se centraliza toda la información que viene del plexo cardíaco y del plexo solar, que lo tenemos en la zona umbilical, donde se procesan las emociones, donde el plexo solar es el cerebro del sistema digestivo y es el centro de las emociones. Entonces, en el sistema simpático es el cerebro de las emociones y está llevando información al diafragma. Y en un momento que nosotros tenemos una emoción fuerte, fíjate que el diafragma se tensiona. Uh-huh. Esa tensión emocional lleva a que el diafragma se tensione. Y le está mandando una información a través de canales del sistema nervioso al cerebro y le está diciendo peligro. Entonces tensiona todo nuestro sistema, el sistema nervioso, el sistema glandular, se generan un montón de situaciones, cataratas químicas que generan una tensión muy grande. Vos vas caminando por la calle y en un momento decís, estás por llegar a tu casa y decís, uy, las llaves, perdí las llaves. Y en un instante se produjeron, el sistema simpático activó un montón de mecanismos, puso tensión en muscular, las glándulas, las suprarrenales generaron adrenalina y el corazón empieza a galopar, se tensionaron los músculos de las venas para que haya mayor circulación, empezás a sudar, las pupilas se achican. Entonces fue un instante, por un pensamiento, me olvidé, no encuentro las aves, perdí las aves. Fíjate toda esa reacción que tiene el sistema simpático. ¿Se cortó? Ahí está. Entonces el próximo paso, después del body, de escanear el cuerpo, es la respiración consciente, para lograr tener un equilibrio en el sistema nervioso y poder controlar, autorregular conscientemente
la mente, los pensamientos, las emociones y todas esas reacciones del diario vivir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hacer respiraciones conscientes, vos empezás a autoobservarte, a observar tus respiraciones e inhalás con conciencia, poniendo atención al ejercicio, sintiéndote, ya te venías sintiendo, empezás a respirar consciente, estás haciendo un ejercicio de que cuando inhalás y llenás toda la capacidad pulmonar, el diafragma se estira. Y cuando empezás a estirar y haces 3, 4, 5 respiraciones profundas, el sistema parasimpático está llevando información desde el diafragma al cerebro, a la ínsula, y le está diciendo, ya no hay más peligro. Está todo bien. Sí. Está todo bien. Y empieza todo el sistema de las glándulas y los neurotransmisores y las glándulas endocrinas, empiezan a través del sistema parasimpático a ponerle un límite a toda esa catarata química y emociones fuertes que se presentaron en un instante. Entonces la persona con 3 respiraciones profundas, conscientes, cambió su estado. Sí, pues, y salvó su vida a veces. Ante situaciones de conflicto social, a veces, si uno respirara más. Nos está quedando poco tiempo, Emilio, así que... Entonces, esto sería, para cerrar, la práctica. Cuando hablamos de la práctica informal, es llevar esto que uno va experimentando en la meditación formal, en la práctica de meditación formal, es tratar de trasladarlo a la vida cotidiana. A lo cotidiano, a lo simple. Sí. Estar en un estado de meditación manejando, en algo cotidiano. Vas manejando el auto, estás lavando los platos, estás escuchando música, estás leyendo, estás comiendo. Y buscas, por ejemplo, hacer la intencionalidad, la pones en percibir los sabores. Claro, bueno, un tema. Sí, eso es muy, muy real y bueno. Y la velocidad de comer, también masticar y todo un proceso que nos olvidamos a veces. Por eso la última diapositiva ¿Quieres pasar? Ya terminamos. Vivir el instante. Sí, cuando comamos, decía la frase mística, cuando comamos, comamos, y cuando caminamos, caminamos. Es así. Esa es la superdinámica mental que nos plantea la Gnosis, que es justamente eso que el budismo, traduciéndolo al inglés, me llama mindfulness. Bueno, Emilio, muchísimas gracias, ya se nos fue el tiempo. Gracias realmente por el esfuerzo que haces. Sabemos que esto lleva mucho esfuerzo personal, organizarnos durante la semana también. Así que bueno, te agradezco como siempre tu presencia. Esperamos que podamos desarrollar este tema de otro ángulo o otro tema. Y a nuestros seguidores les damos muchas gracias por continuar viendo nuestro programa. Nos esperamos siempre en las redes sociales. Nos pueden ver en Spotify, YouTube, en Facebook. Nos buscan por El Ojo de Auro, nos encuentran. Y los esperamos la siguiente semana con otro tema interesante entre ciencia y el misticismo. Muchísimas gracias. ¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados.